Vamos a desmentir las mentiras de nuestra embaucadora profesional e infame exministra Carolina Corcho, que se moría por No un es debate. cierto que el gobierno de Gustavo Petro haya desfinanciado la salud. De hecho, en términos reales, el crecimiento del monto en salud que se entrega a las EPS para la atención de los ciudadanos ha estado siempre por encima de la inflación. Dice que la UPC siempre, históricamente, ha sido calculada por encima de la inflación y con base a la inflación. Falso. Resulta que esa UPC que están calculando ahorita no se tiene que tener en cuenta solo la inflación para calcularlo, tiene que tener en cuenta otros factores, pero además esta del cálculo de 2025 debería tener en cuenta el rezago de los 2 años anteriores, no lo está teniendo, o sea, esas deudas que estaban acumuladas no las está teniendo, pero adicionalmente tiene que tener en cuenta el crecimiento y el uso de frecuencias estimado para el sistema que según el mismo ministerio lo proyecta entre el 6 y 7%. Tiene que tener en cuenta además los siniestros no reportados, que son un 3.5% del presupuesto, y además tiene que tener en cuenta un 1.7 adicional del envejecimiento de la población. ¿Lo tiene en cuenta? No lo tiene en cuenta. Es decir, si sumamos todo eso, está claramente desfinanciado el presupuesto. Carolina no cita esas cifras, obviamente, porque probablemente ni las entienda y pues probablemente ni las conozca. En el año en que fui ministra de Salud y Protección Social, aumentamos la UPC, que es ese monto que giramos por cada uno de los afiliados al sistema de salud, en 16.2%, cuando la inflación de ese año estaba un poco superior al 9%, es decir, aumentamos más de 6 puntos por encima de la inflación. Al año siguiente, el aumento de la UPC, que es ese recurso, se hizo por 12.01% y la inflación del año terminó en 5.2%. Y este año el aumento es por 5.36% por encima de la inflación que se espera para el otro año, que es de 3.5, entre 3 y 3.5 de acuerdo a diversos datos. Sí, es cierto que el gobierno de Gustavo Petro desfinanció el sistema de salud. Es más, es cierto que cuando ella era ministra, el incremento de la UPC fue del 16%, pero eso no fue por encima de la inflación, ni ese fue el incremento real. Resulta que para cubrir esa inflación se fue el 13.9%, pero el 2.1 restante, solo el 2.1 se fue para las nuevas inclusiones. Entonces, ni siquiera fue por encima de la inflación, como ya dice. Y lo mismo pasó en 2023, porque ese porcentaje, que era un 12% de supuesto incremento que estaba por encima de la inflación, pues no fue tal. Una parte, que fue el 9, se fue a cubrir la inflación y el porcentaje restante a las nuevas tecnologías e inclusiones, que es muy poco precisamente para nuevas tecnologías e inclusiones. Y si hablamos de este año, estamos diciendo que el incremento va a ser supuestamente con relación a la inflación, pero es que además no está teniendo en cuenta otros factores como el aumento del salario mínimo, el costo de las tecnologías, el aumento de las frecuencias de uso y demás. Entonces, miente descaradamente, pero además tenemos que recordar que ella estuvo en el Congreso cuando fue ministra, diciendo, cuando estaban debatiendo el presupuesto general de la Nación, que el proyectado, el aumento proyectado, el incremento proyectado por el gobierno saliente era excesivo y que con la mitad de eso ella podía manejar el sistema, porque eso era muchísima plata. También dice que la UPC nunca ha sido recortada. Mentira. El año pasado el gobierno intentó recortar en un 5% la UPC, porque la Corte afortunadamente se lo impidió, afortunadamente, para pagar sus dichosos equipos territoriales que ni siquiera han mostrado ningún tipo de gestión, ni resultados, ni nada. Otra vez, propaganda pura y dura. Pero adicionalmente, quitó un 2% de la prima de envejecimiento. Ese sí lo logró quitar, porque es que por envejecimiento, o sea, una prima extra del 2%. Claro, si uno está más viejo, necesita más servicios, más acceso, más garantía de salud, pero no, el gobierno lo quitó. Definitivamente lo quitó, poniendo en riesgo a los pacientes más vulnerables. Así que sí, la UPC sí se ha recortado. A diferencia de lo que dice Carolina, obvio. Sí es cierto, es que la información con la cual se hacen estos cálculos provienen de las propias EPS. Caro dice que la información para el cálculo de la UPC es responsabilidad de las EPS o la proporcionan las EPS. Sí, la proporcionan las EPS con base en la facturación de las IPS, pero recordemos que el responsable de validar esa información, de verificarla, de verificar que cumpla, es el gobierno, es el responsable final porque es el garante del derecho a la salud. Pero adicionalmente hay cosas rarísimas con esa malla validadora porque arbitrariamente se excluyen pacientes que cuestan 100 millones porque son atípicos. No, señores, hay pacientes que cuestan 100 millones al mes, tienen tratamientos costosísimos y el sistema los cubre. Entonces, la manera en la que se manejan esas bases tampoco es que sea la más sana o la más clara o la más transparente, ni los criterios que tuvieron esta vez para decidir qué excluir y qué tener en cuenta de la supuesta información que no les sirve para calcular, pues son claros. Entonces, pongámonos serios, porque es que el responsable y el garante de la verificación de esa información es el gobierno, nadie más. Son 28 EPS, de las cuales solo 8 han sido intervenidas, las mayorías solamente intervenidas este año. El cálculo para ese monto se hace con datos del 2023 y solo 15 EPS reportaron datos. Que la mayoría de las EPS intervenidas no entregaron la información, pero que no estaban intervenidas desde antes de que se tuviera que tener en cuenta la información. A ver,
La mayoría de las EPS intervenidas están intervenidas antes de 2024, con grandes números, por si se les olvidaba. Pero adicionalmente, es responsabilidad de esos interventores garantizar que se cuenta con esa información. No obstante a eso, el plazo para entregar la información era en abril. Y a nueva EPS, que es la del gran problema, que es la intervenida por el gobierno, que es la joya de la corona, además es una intervención súper arbitraria y pues terrible, a esa EPS le dieron plazo adicional de 5 meses para entregar información y aún así no cumplió y no la entregó, estando ya intervenida. Entonces acá no se vengan a lavar las manos, no sean cínicos. Es que estamos hablando de la vida de personas, no sean cínicos. Carolina, deje de ser perversa, usted es una mujer perversa. Un presupuesto per cápita por persona superior inclusive al del Reino Unido y varios países del mundo. Que nuestra UPC es superior a la del Reino Unido y que por eso no hay excusas. A ver, ¿qué es esa deshonestidad intelectual? No es comparable el sistema de salud del Reino Unido con el de Colombia. No solo no es comparable porque hay diferencias en el gasto de bolsillos y la platica que la gente tiene que sacar de su propio bolsillo para pagar, sino que adicionalmente el nuestro incurre en más gastos administrativos por la estructura compleja del sistema. Una cifra nominal, como usted está aquí diciendo que es que allá es más, que acá igual les alcanza, no dice nada, Carolina, no dice nada. Eso es deshonesto. Lo que usted está haciendo es un montón de palabrería junta y deshonesta para justificar una medida que vulnera el derecho fundamental a la salud y ni siquiera sabemos por qué, ni siquiera sabemos cuáles son sus motivaciones detrás de esto, que es más crítico todavía porque usted parece estar en una campaña política de la cual no sabemos de dónde salen los recursos, por cierto. Luego, no hay ninguna excusa para negar servicios de salud en este momento. Usted dice que no hay ninguna excusa para negar servicios de salud a los colombianos, ninguna. ¿Qué está diciendo? Está sugiriendo que los pacientes están inventando las barreras de acceso. Usted está sugiriendo que las clínicas y hospitales arbitrariamente están diciendo que no les alcanzan los recursos porque sí, porque se les canta. Usted está diciendo que hay cierres de hospitales públicos, 37 en el último mes en Antioquia, públicos, sí, públicos, porque sí, porque se les ocurrió. Vamos a cerrar servicios para perjudicar a todo el pueblo porque somos perversos, todos somos perversos y estamos en un complot contra Carolina Corcho y el gobierno de Gustavo Petro. Señora, no sea indolente, eso es muy desagradable. ¿Usted qué clase de médica es? ¿Dónde está su ética? ¿Dónde está su compromiso social? ¿Dónde está su compromiso humano? Porque es que yo no lo veo. Es que acá la plata no es para las EPS, que además se sientan a negociar a puerta cerrada con el gobierno reformas que les dan más plata. No, señora, la plata del sistema de salud es para las prestaciones y las atenciones de la población. Esas personas en este momento ya tienen problemas de acceso por el desfinanciamiento que además usted provocó. No sea falsa. Ahora bien, estamos de acuerdo con que se abran mesas técnicas para hacer la revisión del tema, si se quiere, con distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta es la mejor parte. Que usted está de acuerdo con que hagamos, óigase bien, porque usted habla en colectivo, que hagamos mesas de trabajo para discutir el tema de la UPC, pero con datos que sí sean ciertos. ¿Quién decide que sean ciertos? Usted. Carolina, explíqueme usted qué rol tiene en el gobierno. Explíquenos a todos, porque usted habla en nombre del gobierno cuando usted ya no es funcionaria, o es que sí es funcionaria. ¿Cómo así? Es que usted es la que tiene que decir o no cuando se hacen mesas de trabajo y el ministro, porque el ministro está de vacaciones, entonces usted asumió la vocería del Ministerio de Salud del que la sacaron. Sí. Explíqueme, a mí eso me queda muy difícil de entender. Yo no entiendo usted por qué, a cuento de qué asume la vocería y las funciones de entidades públicas cuando es en este momento una candidata o al parecer está en campaña o no sé qué está haciendo, la verdad, no me interesa. Pero yo sí quiero saber por qué usted es la que autoriza o desautoriza que se hagan mesas de trabajo para discutir un asunto de una política de gobierno. Eso no me queda claro. Y para terminar, yo sí le quiero preguntar una cosita, y a todos los del gobierno, ¿cómo es que el presupuesto general de la nación aumenta en 9 puntos, o sea, salud queda con 9 puntos, sí, del presupuesto general de la nación, pero la UPC solo aumenta 5? No entiendo, y los otros 4 entonces, ¿qué se va a hacer con ellos? ¿Ustedes van a gastar en infraestructura como han estado haciendo para sus respectivas campañas políticas? ¿O qué? ¿O en esos elefantes blancos que se han denunciado? ¿O en sus equipos territoriales? ¿O en qué? Yo sí quiero saber a dónde se va a ir esa platica. Yo sí quiero que a mí me cuenten, porque es que esa plata también es mía. No es que yo también soy colombiana. Pues, y es de todos. Entonces, yo sí quiero entender por qué hay un aumento tan alto del presupuesto general de la nación a salud, pero la UPC, en cambio, no aumenta, ni siquiera contempla el aumento del salario. Ustedes son unos criminales que además están abusando de la necropolítica y del biopoder para manipular a las personas desde su enfermedad, desde su condición de salud y desde la vida y la muerte. Y eso, señores, yo espero sinceramente que el pueblo no lo olvide.